Las generaciones más recientes de amantes del cine pueden no comprender completamente el efecto que Clint Eastwood tuvo tanto en su faceta de actor como en la de director. El galardonado con el Oscar se destacó como uno de los principales representantes del género de western, destacándose en cintas como Sin Perdón y El hombre sin nombre a finales de los años 70. Junto a su trayectoria exitosa, hay una vida llena de adversidades. Desde lidiar con los propios demonios de la depresión en su juventud, hasta afrontar la distorsión que conlleva la fama, su experiencia reflejaba la dura realidad que se esconde tras la pantalla plateada. Por lo tanto, permíteme llevarte de regreso al inicio, al punto en que todo comenzó para Clint. Infancia. Eastwood vio la luz el 31 de mayo de 1930 en el Hospital St. Francis Memorial en San Francisco, siendo hijo de Ruth y Clinton Eastwood. Durante la notoriedad de su hijo, Ruth era conocida bajo el apellido de su segundo cónyuge, John Beldenwood, quien se casó con ella tras el fallecimiento de Clinton. El personal del hospital apodó al joven Eastwood como Sansón, debido a su peso al nacer, que fue de 11 libras y 6 onzas. Clint tiene una hermana menor, Jean Bernard. Su herencia es de origen inglés, irlandés, escocés y holandés. Eastwood es descendiente de William Bradford, uno de los pasajeros del Mayflower. A través de esta línea familiar, representa la 12ª generación nacida en América del Norte. La familia se mudó en 3 ocasiones durante la década de 1930, mientras su padre cambiaba de trabajo. A diferencia de lo que Clint ha mencionado en entrevistas, no se trasladaron entre 1940 y 1949. Residiendo en Piedmont, California, los Eastwood habitaban en un vecindario acomodado de la ciudad, disponían de una piscina, eran miembros de un club de campo y cada progenitor tenía su propio vehículo. El padre de Clint trabajó como ejecutivo de manufactura en Georgia Pacific durante la mayor parte de su carrera. En su niñez, experimentó las incertidumbres de la Gran Depresión. Clint Eastwood llegó al mundo durante la Gran Depresión, en el año 1930, siendo hijo de Clinton y Ruth Eastwood. A pesar de que la familia disfrutaba de una cierta estabilidad económica, se vieron obligados a enfrentar retos debido a las exigencias laborales de su padre. Esto condujo a una serie de mudanzas constantes, generando así un entorno de incertidumbre en la infancia del futuro actor. Eastwood ha comentado que asistió a 10 instituciones educativas diferentes en su juventud, aunque nunca expresó quejas al respecto. Él señala que su padre le inculcó desde pequeño que nada se logra sin esfuerzo, una lección que internalizó desde una edad temprana. Además, Eastwood se caracterizaba por ser un niño reservado que no se integraba fácilmente con sus pares. No se mostró entusiasta cuando lo instaron a participar en una obra de teatro escolar, sin embargo, esta vivencia le ayudó a vencer su timidez. Eastwood fue estudiante en la escuela secundaria de Piedmont, lugar donde fue retenido debido a sus bajas calificaciones, lo que también llevó a que se registrara su asistencia a clases de verano. Desde enero de 1945 y hasta, por lo menos, enero de 1946, fue parte de la escuela preparatoria Piedmont, aunque fue expulsado por escribir una propuesta inapropiada a un funcionario escolar en el marcador del campo atlético y por quemar una efigie en el césped escolar, además de otras transgresiones. Posteriormente, se trasladó a la Escuela Secundaria Técnica de Auckland, programándose su graduación para mediados de año en enero de 1949, aunque no hay claridad sobre si efectivamente egresó. Clint obtuvo su diploma en la especialidad de mantenimiento de aeronaves. Creo que eso fue lo que mejor dominó, bromeó su compañero Don Kincaid, mientras que otro amigo de la secundaria, Don Loomis, expresó que no pienso que asistiera mucho a clases, ya que parecía disfrutar más de su tiempo en otro sitio. Fritz Mainz, un amigo de la infancia que era 2 años menor que Eastwood, afirmó, lo que sucedió fue que simplemente se fue a divertirse. Realmente dudo que completara la secundaria. El biógrafo Patrick M. C. Gilligan destaca que los registros de graduación son altamente confidenciales por leyes estrictas. Según el autor, el director de la escuela de Eastwood tuvo que consultar a su administración antes de considerar una entrevista, y la persona que atendió la llamada le advirtió que no hablara conmigo, y efectivamente, no lo hizo. Superó un accidente aéreo. Clint Eastwood vivió una experiencia de casi mortalidad cuando disfrutó de un vuelo gratuito en un bombardero Douglas AD durante la década de 1950. La aeronave se quedó sin combustible cerca de Point Reyes, California, chocando contra el océano. Clint intentó mantener la puerta del avión cerrada sujetándola y asegurándola con cables sueltos. Durante el trayecto, el piloto decidió evitar una tormenta en acercamiento ascendiendo por encima de ella. Como consecuencia, Clint experimentó las dificultades del aire en alturas elevadas. Un poco más tarde, el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia sobre el mar debido a que el avión se quedó sin combustible. A pesar de que lograron salir con éxito,
Clint y el piloto tuvieron que nadar hacia la playa para alcanzar un lugar seguro. Posteriormente, se reveló que el océano estaba poblado de tiburones. Afortunadamente, Eastwood y el piloto consiguieron nadar 3 millas hasta la orilla y alcanzar la seguridad. Eastwood desempeñó diversos empleos, que incluían actividades como salvavidas, repartidor de periódicos, asistente en un supermercado, bombero forestal y caddy de golf. En 1951, intentó matricularse en la Universidad de Seattle, pero fue reclutado en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Frecuentemente mencionaba la Guerra de Corea, con la esperanza de que la gente asumiera que había participado en combate y que pudiera ser considerado algún tipo de héroe. Sin embargo, en realidad, trabajó como salvavidas en Fort Ord, situado en el norte de California, durante la totalidad de su servicio militar, afirmó la excompañera de Eastwood, Sondra Locke. Don Loomis recordó haber escuchado que Eastwood estaba saliendo con una de las hijas de un oficial en Fort Ord, quien podría haber sido convencido para cuidarlo cuando se discutían nombres para las asignaciones. Mientras regresaba de un encuentro previamente planificado en Seattle, fue pasajero en un bombardero Douglas AD, que se quedó sin combustible y colisionó en el océano cerca de Point Reyes. Utilizando una balsa salvavidas, él y el piloto nadaron 2 millas hacia un lugar seguro. Eastwood fue dado de baja en febrero de 1953. Su primera experiencia en el plató estuvo llena de tensión. Aunque se le celebra como una figura icónica en Hollywood, el inicio de Clint Eastwood en la industria no fue sencillo. Obtuvo un pequeño rol como Jennings en Revenge of the Creature a mediados de la década de 1950. Recuerdo que Jack Arnold dirigía, mientras que William Allen era el productor. Allen me solicitó que pasara a su oficina, me leyó la escena y me asignó el papel. Y eso fue todo, comentó. Te llevaré y conocerás al director, narró Eastwood en una conversación. Prosiguió. Al ingresar al plató, el director exclamó, ¿qué demonios es esto? Te dije que no deseaba trabajar en esa maldita escena. ¿Quién es este individuo? Pensé que me iban a agredir. El director estaba gritando y berreando o estaba a punto de colapsar en el suelo. El papel de Eastwood terminó siendo eliminado. Ese fue solo uno de los numerosos desafíos que afrontó como principiante. Según él, lidiar con agencias en aquel momento representaba una tarea monumental. En ocasiones, lo convocaban a pruebas para no desfasar sus expectativas, a pesar de ser consciente de que no era la persona indicada para la posición. Eastwood también experimentó retos para sentirse a gusto consigo mismo. Durante una conversación con Reuters, en la que se refería a la nueva ola de intérpretes, Eastwood comentó que siempre le asombra la habilidad que poseen algunos de ellos a una edad tan temprana, ya que a él le llevó un tiempo interminable aprender a pronunciar su propio nombre. Fue despedido debido a su notable nuez de Adán. No hay nada gracioso en perder un empleo. Sin embargo, en una ocasión se reportó que Clint Eastwood fue despedido de un papel actoral por la razón más absurda. De acuerdo con las memorias de Burt Reynolds, titulado Bad Enough About Me, en el año 1950, Eastwood fue despedido por la prominencia de su nuez de Adán. Clint Eastwood y yo recibimos el despido en la misma jornada, escribió Reynolds. Le comentaron que su nuez de Adán era demasiado prominente, que hablaba a un ritmo muy lento y que debía corregir un diente astillado. Luego pregunté, ¿por qué me están despidiendo? Y ellos respondieron que no poseía habilidad actoral. Mientras ambos dejaban el set, Reynolds menciona que se giró hacia Eastwood y realizó una broma. Te has metido en un gran lío. Eventualmente aprenderé a actuar. Esa nuez de Adán nunca desaparecerá de ti. Afortunadamente, quienes decidieron despedirlos se equivocaron profundamente. Eastwood, desde luego, logró hacerse un nombre protagonizando películas del oeste y más tarde como director, mientras que Reynolds encontró su gran oportunidad en la película de suspenso Deliverance y fue, en última instancia, nominado a un Oscar. Ambos, finalmente, colaborarían en la comedia City Eat. Unir a Eastwood y Reynolds parecía ser una fórmula exitosa. Sin embargo, la película resultó ser un fracaso. La actuación de Reynolds en City Eat le otorgó una nominación a los Rosie. En una entrevista con el Los Angeles Times, el protagonista de Smokey and the Bandit comentó que desde un inicio supo que la producción era un desastre. 10 días después de que se iniciara el rodaje, comprendí que sería el responsable, manifestó Reynolds. Clint estaba interpretando al mismo Clint de siempre, que siempre funcionaba para él. Por mi parte, estaba tratando de encarnar a Jack Lemmon en una extraña película donde los personajes estaban siendo asesinados. Nunca leí una crítica de la película porque sabía que sería destrozado por los críticos. Tuvo dificultades en su desempeño escolar. Según el texto Clint, La vida y la leyenda, escrito por Patrick M. Zehigan,
Clint Eastwood simplemente no mostraba interés en lo académico, al igual que su padre. A Clinton se le describía como intelectualmente perezoso. Aunque su padre, Eastwood, tuvo éxito como jugador de fútbol en Berkeley, no invirtió mucho esfuerzo. Amigos de la familia relatan que Clint Sr. no consideró la oportunidad con seriedad y terminó abandonando en su primer año de universidad. Durante su infancia, las calificaciones de Clint Jr. eran deficientes y tuvo que asistir a clases de verano para ponerse al día. De hecho, su rendimiento fue tan insatisfactorio que las autoridades escolares decidieron que repitiera un año para ayudarlo a mejorar. Durante su etapa en la escuela secundaria, Eastwood, conocido por su comportamiento rebelde, fue expulsado debido a conductas delictivas. Ruth Eastwood, su madre, mencionó que Clint no solo envió una nota grotesca a un funcionario escolar en la tarjeta de puntuación del campo atlético, sino que también realizó una efigie de una persona en el césped de la institución. Tras su salida en 1953, Eastwood se trasladó a Los Ángeles, donde asistió a clases en el Los Angeles City College y trabajó en una estación de servicio. Con su estatura imponente y atractivo, tuvo una audición con Universal y firmó un contrato, a pesar de su escasa experiencia en la actuación. Sus primeros papeles fueron menores en filmes como Revenge of the Creature y Francis in the Navy, ambos lanzados en 1955. En 1958, Eastwood consiguió su gran oportunidad al obtener un papel destacado en el western televisivo Rowdy. Asumiendo el papel de Rowdy Yates, asistente del capataz Eric Fleming, Eastwood se integró con naturalidad en la caracterización de un joven vaquero impulsivo. El desarrollo de su personaje fue evidente a lo largo de las 8 temporadas de la serie, llegando Yates a ocupar la posición de capataz hacia el final de la misma. En sus primeras incursiones como director, Eastwood se involucró en producciones como el thriller Play Misty for Me, los westerns Sick Plans Drifte y The Outlaw Who Say Bales, así como en el thriller de espionaje de Eiger Sanction, en todas las cuales también tuvo papeles protagónicos. Eastwood asumió la dirección de The Outlaw Who Say Bales, que fue coescrita por Philip Kaufman, y presenta la historia de un granjero de Missouri que se ve inmerso en la violencia tras el asesinato de su familia a manos de soldados desertores de la Unión, siendo filmada de manera estilizada por Bruce Urtees. El notable desempeño de Chief Dan George como un anciano cherokee otorgó un enfoque más humano al clásico arquetipo del vengador que Eastwood había interpretado previamente. En 1977, continuó con The Gauntlet, una película de acción dinámica pero predecible, en la que se convierte en un detective que lucha por llevar a una testigo, Sondra Lack, a un tribunal en Arizona para que pueda testificar. El tono amable y ligero de Bronco Billy contrastaba significativamente con el desorden presente en sus westerns y filmes policíacos. Eastwood mostró gran habilidad como el dueño de un espectáculo del oeste de menor calidad, que acoge a una heredera en fuga y termina por enamorarse de ella. Firefox narró una trama relacionada con la Guerra Fría, donde Eastwood encarnó a un piloto que roba un jet supersónico a los soviéticos. El peculiar y emotivo Honky Tonk Man, que se sitúa durante la Gran Depresión, presentó a Eastwood en el papel de un cantante de country con tuberculosis que anhela llegar al Gran Ole Opry antes de morir, alejándose de su papel habitual de héroe de acción. Eastwood tomó la dirección de la 4ª entrega de Dirty Harry, Sudden Impact, en la que interpretó a una víctima de violación atrapada en una serie de asesinatos por venganza. Después, regresó a sus raíces cinematográficas con Pale Rider, un western que tiene tintes religiosos. Esta película contaba con la figura emblemática de Eastwood y una hermosa fotografía de Surtees, convirtiéndose en uno de los pocos westerns exitosos de los años 80. Heartbreak Ridge fue una historia entretenida acerca de un sargento de marina veterano, interpretado por Eastwood, que estaba a punto de jubilarse y cuyo estilo severo entrena a un grupo de nuevos reclutas para la invasión de Granada. White Hunter, Black Heart, en 1990, fue una de las obras más arriesgadas de esta etapa en la carrera de Eastwood, adaptando la novela de Peter Biertel sobre su experiencia con el director John Huston en The African Queen. Sin miedo de asumir el papel de Huston, Eastwood retrató la sólida presencia del gran director. Apasionado por el jazz y hábil pianista, Eastwood también dirigió Bird, una aclamada biografía del saxofonista Charlie Parker, y produjo el documental Thelonious Monk, Strat, no Chase. Fuera del cine, Eastwood captó la atención de los medios en 1986, al ser elegido alcalde de Carmel, California, cargo que ocupó durante 2 años. Clint Eastwood enfrentó renuncias. No siempre fue una estrella, y al principio de su carrera en el entretenimiento tuvo que esforzarse mucho para obtener papeles en filmes. Según Goliath, su debut fue un rol sin acreditación. Apareció en una película llamada Revenge of the Creature, que era una secuela de The Creature from the Black Lagoon, donde Eastwood fue un técnico de laboratorio sin mucha relevancia. Luego, tomó roles más pequeños, intentando sobrevivir. Al mismo tiempo, según The Hollywood Reporter,
el actor se ocupaba de varios trabajos temporales para subsistir y ganar dinero. Recordó que trabajaba en una estación de servicio texaco cercana a los estudios General Service en Santa Mónica Boulevard, y administraba un edificio de apartamentos donde residía para abaratar el alquiler. Además de esto, Universal Studios lo despidió, cancelando su contrato 1 año y medio después de haber comenzado su labor con ellos. Eastwood relató el suceso a The Hollywood Reporter. «Es un completo fracaso», afirmaron. «Quiero decir, no dijeron mucho. No podemos emplearte», recordó. Sin duda, fue un gran obstáculo para Eastwood, quien se esforzaba por conseguir papeles más relevantes. Eastwood es conocido por haber tenido numerosas relaciones amorosas. Clint Eastwood tiene una mala fama por haber estado involucrado en varias relaciones a lo largo de su vida. De acuerdo con The Independent, a inicios de los años 60, Eastwood mantuvo un romance con una especialista en acrobacias, Roxanne Tunis, quien posteriormente tuvo a su hija, Kimber. A lo largo de los años, el actor ha sido padre de 8 hijos con diferentes parejas, según Closer Weekly. Según lo descrito por The Independent, Eastwood ha parecido tener dificultades para sostener relaciones estables en su vida personal. Mientras tenía una relación con la actriz y directora Sondra Lack, también estaba casado con Maggie, su esposa de aproximadamente 20 años. Antes de finalizar su relación con Lack, comenzó a salir con la actriz Frances Fisher. Este mismo patrón se repitió cuando comenzó a ver a Dina Ruiz mientras seguía con Fisher. También se sabe que es reacio a abrirse con quienes están cerca de él, incluso algunos de sus amigos más antiguos. La productora de cine Lily Sanook comentó: «Es lo que proyectas en él. La persona que conoces es ese personaje de la pantalla, pero con mayor profundidad. Todo su conjunto de valores se basa en lo que una persona puede lograr y superar». Experimentó ansiedad al iniciar su carrera en la industria. Para Clint Eastwood, ser parte de Hollywood no fue sencillo. Su salud mental se vio afectada, y tuvo una ansiedad intensa en el set al empezar a actuar, según Showbiz Cheat Sheet. Eastwood recuerda con claridad su primer papel en la película Revenge of the Creature, de 1955. Aunque su papel no era fundamental, adaptarse a su diálogo y sentirse seguro fueron tareas desafiantes para el actor mientras observaba al director y al productor discutir sobre la línea que debía decir. Él comentó: «El director se dirigió a Lee y me regañó o humilló de manera terrible, y yo ya estaba muy nervioso en ese momento. Así que esa fue mi primera experiencia, y probablemente la última durante un par de meses». Esta no fue la única vez que Eastwood enfrentó ansiedad. De acuerdo con el libro Clint, La vida y la leyenda, escrito por Patrick M. Gilligan, Eastwood sintió una gran ansiedad en los años 70 mientras enfrentaba una infección bronquial mientras trabajaba en la película Joe Kidd. La situación llegó a ser tan crítica en un momento que Clint creyó que estaba al borde de la muerte. La pérdida de su padre fue algo muy doloroso para él. Clint Eastwood experimentó un fuerte golpe cuando su padre falleció por un infarto en la década de 1970. Según el libro Clint, La vida y la leyenda de Patrick M. Gilligan, en julio de 1970, Clint Zinner se preparaba para jugar golf pero nunca llegó a descender las escaleras. Ruth fue a visitarlo y lo encontró en su último instante. No había nada que pudiera hacer para rescatar a su esposo en estado crítico, quien contaba con apenas 64 años en ese momento. Esta fue una noticia extremadamente difícil de asimilar para la familia Eastwood, dado que el abuelo de Clint había vivido hasta los 90 años. Tras la muerte de su padre, Clint experimentó un cambio significativo en su vida, prestando mucha más atención a su bienestar y dedicándose a un régimen de alimentación y ejercicio. El productor cinematográfico, Fritz Manns, comentó que el fallecimiento de su padre fue un gran impacto para Eastwood, quien no logró comprender del todo lo ocurrido. Se tomó un momento para reflexionar. No podía captar la situación. Era un tema que le tocaba de cerca, algo que lo afectó profundamente. Añadió que al actor le tomó tiempo recuperarse y aceptar que su padre había partido. A diferencia de su padre, que falleció de manera repentina y a lo que Clint consideraba una edad joven, su madre vivió hasta los 97 años. Eastwood falleció en febrero de 2006 tras haber sufrido un derrame cerebral. Hasta su última respiración, él estaba decidido a ayudarla a vivir. Sin embargo, ella parecía aceptar su destino. Lo único que me dijo antes de irse fue: «Quiero dejar este lugar. Estoy cansada». Y yo le respondí: «No, no. 3 años más. Vamos a llegar al nuevo siglo». Compartió Eastwood en una entrevista con Reuters. Cuando finalmente murió, su capacidad de hablar había desaparecido debido al derrame cerebral. Le preguntaron: «¿Te gustaría que te revivieran por un tiempo?». Y su respuesta fue: «No». Por lo tanto,
Cumplí con su deseo. Clint Eastwood ha sido mal entendido. Como una figura pública, ciertamente ha enfrentado varias controversias. Por ejemplo, durante la dirección de la película American Sniper, recibió numerosas críticas por lo que algunos espectadores interpretaron como una glorificación del conflicto bélico. Eastwood intentó defender su película en varias entrevistas, aunque sus detractores no quedaron convencidos del todo. El director declaró que el filme definitivamente no está relacionado con ningún partido político ni con algo por el estilo. Estos individuos, que son soldados profesionales, de la Marina o lo que sea, tienen una razón específica para estar allí. Según The Wrap, lo que también generó descontento en el público fue observar lo que parecía ser una reivindicación de las posturas extremas del francotirador Chris Kyle, famoso por comentarios como "el enemigo es salvaje y malvados despreciables". Kyle fue el protagonista de American Sniper y Bradley Cooper lo interpretó en la película. Eastwood insistió en que la interpretación de la película no fue recibida correctamente. Él declaró a The Guardian que está en contra de la guerra y no respalda la violencia. El actor comentó: "La guerra es algo que debe considerarse cuidadosamente, si es que es imprescindible. La defensa personal es crucial para las naciones, pero realmente no me agrada observarla". Mientras rodaba, presenció una tragedia. De acuerdo con Showbiz Cheat Sheet, Clint Eastwood enfrentó un trágico incidente durante la filmación de The Hair Sanction en 1975. El equipo sufrió un accidente que resultó en la muerte de un escalador. Otro integrante del equipo sobrevivió, pero sufrió lesiones graves. Aunque tomar la decisión fue complicado, Eastwood optó por continuar con la filmación en ese instante, pese a las difíciles circunstancias. Al final, cuando The Hair Sanction se lanzó en los cines, recibió una mezcla de críticas tanto favorables como desfavorables. Sobre el accidente en sí, esto es lo que ocurrió. David Knowles, un escalador experimentado, trabajaba como doble en la película y el equipo necesitaba hacer algunas tomas adicionales. Knowles eligió finalizar el rodaje con otro escalador, Mike Ober. A pesar de que lograron obtener las imágenes, no estaban listos para lo que iba a suceder a continuación. Una roca se desprendió sin previo aviso y los golpeó mientras se encontraban en un saliente. Ober tuvo una fractura y Knowles perdió la vida por sus lesiones. Un escalador presente describió la escena aterradora. "Volamos hacia ese lugar y nos encontramos con la escena que habíamos representado durante 2 días. Dave Knowles colgando sin vida al final de la cuerda. Fue asombroso. La fantasía y la realidad se encontraron de golpe". Eastwood quedó muy afectado al escuchar sobre el suceso y estuvo a punto de cancelar todo el proyecto. No obstante, su equipo lo persuadió para que terminara la película. Clint Eastwood ha sido objeto de críticas duras por sus puntos de vista políticos. Él comprende que la fama no es algo fácil de manejar. Frecuentemente ha sido objeto de críticas públicas por compartir sus puntos de vista. Según un informe de Reuters, Eastwood enfrentó severas críticas de miles de seguidores en línea que creían que el actor había ofrecido su apoyo al entonces presidente estadounidense, Donald Trump. Aunque es cierto que el actor hizo comentarios positivos sobre el político, nunca proporcionó un respaldo formal. En 2019, se convirtió en el protagonista de un meme viral. En este meme, se le atribuyó incorrectamente una cita. "He escuchado a todos. Los he escuchado a todos. No estoy tomando esta decisión de respaldo a la ligera. Estoy convencido de que este hombre es quien puede llevar a este país hacia donde debe estar. De nuevo, en manos de verdaderos estadounidenses. Así que, con esto, estoy apoyando al señor Trump para la presidencia". Aunque Eastwood nunca pronunció estas palabras, sí declaró en 2016 que prefería a Trump sobre Hillary Clinton. Sin embargo, decidió no apoyar a ningún candidato. En el año 2020, el actor manifestó su apoyo al candidato demócrata Michael Bloomberg, comentando: "Lo mejor que podríamos hacer es simplemente poner a Mike Bloomberg allí". No obstante, también expresó su apoyo a algunas de las políticas de Trump, aunque no aprobaba su conducta en las redes sociales. Vida personal. Eastwood ha estado casado en 2 ocasiones y ha tenido numerosas relaciones amorosas notables. Su primer matrimonio fue con Maggie Johnson, que duró de 1953 a 1984, y de esta unión nacieron 2 hijos, Kyle y Allison. Durante ese periodo, también tuvo a su hija Kimber con la doble de acción Roeide, Roxanne Toonis. A partir de 1975, Eastwood inició una relación con su compañera de reparto Sondra Lack, la cual concluyó de manera conflictiva con una demanda de manutención en 1989. Mientras aún cohabitaba con Lack, tuvo 2 hijos con Jacqueline Rivas, llamados Scott y Catherine. En 1993,
él y la actriz Frances Fischer dieron la bienvenida a su hija, Frances Carruth. Alrededor de ese tiempo, comenzaron a circular informes sobre otra hija de Eastwood, nacida justo antes del inicio de su trayectoria en Hollywood. En 1996, Eastwood contrajo matrimonio con Dina Ruiz, una presentadora de televisión de 30 años, quien dio a luz a su hija Morgan en diciembre. La pareja se separó en 2003 y su divorcio se completó a finales del año 2014. Pocos meses después, Eastwood decidió hacer pública su nueva relación con su novia, Cristina Sandera, quien es anfitriona de un restaurante. Fuera de la atención mediática, Eastwood ha llevado una vida bastante singular y ha sido descrito por el biógrafo Patrick M. Gilligan como un hábil manipulador de los medios. Su compleja historia de relaciones y descendencia ahora es reconocida de manera más objetiva. Sin embargo, durante las 3 primeras décadas de su fama, su vida personal se mantuvo en el anonimato, y muchas de sus familias no fueron incluidas en la narrativa oficial. El actor continúa negándose a revelar el número exacto de sus descendientes, incluso en la actualidad. Sostuvo una prolongada relación con su igualmente enigmática pareja Lack, quien murió a la edad de 74 años en 2018, a pesar de que a lo largo de su vida pública intentó aparentar ser más joven. Hija ha procreado al menos 8 descendientes con un mínimo de 6 mujeres distintas en una incesante serie de vínculos, muchos de los cuales se han cruzado entre sí. Sin embargo, únicamente ha formalizado el matrimonio en 2 ocasiones, y solo 3 de sus hijos son fruto de estas uniones. Así que eso concluiría el vídeo de hoy. No olviden darle un me gusta y suscribirse. Nos encontramos en el próximo episodio.